Que el Señor te bendiga. Realmente es un privilegio, es un honor a través de este medio llegar con un capítulo más de nuestro podcast en la barca. Sabemos de que capítulo tras capítulo Dios nos está hablando y está llegando a nuestros corazones con temas que realmente vienen a transformarnos, que Dios quiere hacer algo con nosotros. Y en esta ocasión no es la excepción a eso. Pero previo a dar inicio a este tema de hoy, quiero invitarte a cerrar tus ojos, a abrir tu corazón y decir: Padre, gracias. Gracias porque tú has sido fiel, Señor. Tú has sido bueno en cada temporada, en cada momento. Tú has estado con nosotros. Tu amor, tu gracia, tu bondad ha estado a nuestro lado. Eres tú, Señor, quien nos ha sostenido en todos los momentos de nuestra vida, porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres nuestro buen pastor y hoy venimos delante de ti, cediéndote el lugar, Espíritu Santo, para que tú nos enseñes, para que tú nos hables, para que tú nos guíes. Ven y quédate, amado Dios, y haz tu voluntad con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como te repito, es un privilegio estar de parte de Dios para brindarte este tema que Dios ha puesto en mi corazón, que se llama Corazón Anónimo. Y es que a lo largo de la Biblia, amada iglesia, encontramos muchos personajes que conocemos. Personajes que realmente resaltan por su labor, por su asignación, por lo que ellos hicieron para Dios. Podemos ver en la Biblia en el caso de Abraham, de Moisés, de Gedeón, de Sansón, de Ruth, de Esther, entre muchos otros que se destacan como personajes que están al frente en misiones específicas por Dios. Sin embargo, también hay personas que no conocemos tan bien en las Escrituras, que su nombre fue mencionado en un par de veces en versículos que quedaron escondidos. Personas que permanecieron en anonimato y que no resaltaron como estos otros que muchas veces conocemos, pero no significa que no cumplieron la asignación que Dios les dio y agradaron su corazón. Muchas veces nosotros queremos ser conocidos entre muchos y destacar como lo hicieron estos personajes bíblicos que conocemos. Pero a veces no queremos ser como los personajes secundarios de la historia. Muchas veces vemos la vida como una película en la cual somos protagonistas, y queremos ser esos protagonistas igual dentro del plan de Dios, y a veces no nos gustan los papeles secundarios en el plan de Dios en el mundo. Muchas veces queremos que nuestra asignación sea frente al público, pero no muchas veces queremos que sea tras el telón. Iglesia, y eso se trata de este tema, Corazón Anónimo. Porque de parte de Dios vengo a decirte que no importa si tu asignación te coloca frente a multitudes o si te coloca en el anonimato. Lo importante es que cumplas tu asignación fielmente, porque en privado o en público, la fidelidad a tu asignación agrada al corazón de Dios. Hay un sinfín de personajes en la Biblia que no brillaron al frente, que no resaltan mucho como otros. Sin embargo, no significa que ellos no cumplieron su asignación fielmente y agradaron a Dios. Nosotros muchas veces nuestra asignación va a ser tras el telón, va a ser escondido, va a ser en lo secreto, y ahí nosotros podemos agradar el corazón de Dios. Y es que muchos creen en una asignación grande o una asignación pequeña. Sin embargo, para Dios no hay escalas en tu papel dentro del cuerpo. Si nosotros vemos el cuerpo humano, con el cual igual nos compara Cristo, siendo Él la cabeza del cuerpo que es su iglesia, en el cuerpo humano nosotros podemos observar que tenemos miembros y órganos que se ven, que a simple vista resaltan y que son visibles para todos. Pero dentro de nosotros hay órganos que no se notan, que no se ven a simple vista. Sin embargo, cumplen un rol fundamental para que el cuerpo funcione. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo hay personas que se ven, hay miembros que se ven y que resaltan en la asignación que está en este momento. Sin embargo, hay otros miembros que no se ven a simple vista, pero están realizando una asignación para el cuerpo que es vital, que es importante, porque todos son necesarios para que el cuerpo funcione de forma correcta. Y hoy vamos a conocer la vida de un hombre del que no se habla normalmente, pero que su asignación fue vital en la historia profética de Dios. Y vamos a hablar en este episodio de Corazón Anónimo de Josadac. Y la pregunta aquí es: ¿quién fue Josadac? Josadac en hebreo significa Yahvé ha justificado. Y fue un descendiente de Leví. Por lo tanto, era un levita que fue llevado cautivo a Babilonia en el tiempo posterior al profeta
Jeremías. De este personaje Josadac no se habla mucho en la escritura. Sin embargo, este es el contexto que Dios nos da en 1 Crónicas capítulo 6 verso 14 al 15, que dice: Azarías engendró a Seraías y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Y aquí podemos ver que nos dice que él fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y Jerusalén por Nabucodonosor. En ese momento él fue llevado cautivo y fue hijo de Seraías. Josadac era hijo de este personaje llamado Seraías, pero Seraías era el sumo sacerdote. Josadac se estima que nació en el año 620 a.C. En el año 597 a.C. empezó la primera deportación a Babilonia. Y 11 años después, en el año 586 a.C., Josadac ya tendría 36 años cuando es llevado al exilio a Babilonia. Y es llevado con su padre, que junto a otro grupo de personas es ejecutado en ese segundo movimiento, que fueron llevados a Babilonia, cuando fue transportado por mano de Jehová por Nabucodonosor. Esto nos lo dice en 2 de Reyes, capítulo 25, verso 18 al 21, que dice: Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías, a los 3 porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a 5 de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y a otros 70 ciudadanos. Nabuzaradán, capital de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Ahí en Ribla, en la tierra de Hamat, el rey de Babilonia mandó a que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. Aquí vemos en este contexto que son llevados estas 70 personas junto al sumo sacerdote, el segundo a cargo, 3 consejeros del rey, 3 porteros principales, y que toda esta gente es llevado a Ribla, donde todos son ejecutados, y después de esa ejecución todo es llevado el pueblo de Judá al destierro en Babilonia. Y recordemos que ahí es donde nos dijo que él fue llevado cautivo a Babilonia, cuando por mano de Jehová fue llevado Judá a través de Nabucodonosor. Iglesia, del año 580 al 550 a.C., el pueblo vive en el exilio babilónico. No se menciona que Josadac haya vuelto después de ese tiempo de exilio. Por lo tanto, probablemente él murió en Babilonia. Y podemos ver que la muerte de Josadac fue en Babilonia, en el exilio. Hasta el año 538 a.C. es Josué, el hijo de Josadac, que regresa con Zorobabel a Jerusalén tras el edicto del rey Ciro, el rey medo-persa. Y esto lo vemos en Ageo capítulo 1, verso 1 al 2, que dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí podemos ver que a través del profeta Ageo viene palabra a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y notemos aquí que habla que Josué, el hijo de Josadac, es el sumo sacerdote. Pero que en este tiempo el pueblo decía que aún no era tiempo de volver a edificar el templo al Señor. Pero más adelante en Esdras capítulo 2, verso 1 al 2 dice: esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. A quien encontramos en Esdras como Jesúa es otra forma que se conoce al mismo Josué, hijo de Josadac. Era otra forma que se mencionaba y se hablaba de su nombre, pero sin embargo es el mismo hijo de Josadac, a quien encontramos en Ageo como Josué y en Esdras como Jesúa. Pero ahora vuelve a Jerusalén, pero vuelve él como sumo sacerdote.
y es parte del equipo que reedificaron el templo de Dios, que había sido destruido en el exilio. Esto lo vemos en las Escrituras, en Esdras capítulo 5, verso 1 al 2, que dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y aquí tenemos la historia del linaje del sumo sacerdote. Podemos ver cómo viene Josué y vuelve para edificar el templo al Señor. Y Josué, el hijo de Josadac, viene siendo ya sumo sacerdote. ¿Dónde está Josadac en toda esta historia? Josadac es el hijo del sumo sacerdote Seraías, que fue el sumo sacerdote antes del exilio. Y Josadac es el padre de Josué, el sumo sacerdote que vuelve del exilio. Y aquí podemos ver la relevancia de Josadac en medio de todo esto. Y es que Josadac es considerado una figura de transición. Josadac representa una figura de transición generacional entre el sacerdocio antes del exilio y el sacerdocio después del exilio. Aunque Josadac nunca ejerció como sumo sacerdote, su linaje sacerdotal fue clave para la restauración del culto en Jerusalén. Su hijo Josué asumió el liderazgo tras el retorno. Y podemos ver que Josadac en la escritura no nos dice que él ejerció su cargo como sumo sacerdote. Sin embargo, él estaba en el linaje de aquellos que habían de ser sumos sacerdotes en la orden de Leví. ¿Y por qué él no pudo ejercer su papel como sumo sacerdote? Porque claro, el sumo sacerdote en el momento antes del exilio era su padre. Su padre era el que se encargaba de todas las labores del sumo sacerdote: entrar una vez al año al lugar santísimo para acercarse a Dios, presentar ofrenda a favor del pueblo, la ofrenda de sacrificio para redención de pecados y todas las demás ofrendas que se tenían como ritual y costumbre en aquel tiempo, pedido por Dios. Y todo esto lo hacía Seraías, el padre de Josadac. Y cuando llega el momento en que este hombre muere, que Seraías muere, que leímos que fue ejecutado, en ese momento era Josadac quien tomaba o quien debía tomar el papel o la asignación de sumo sacerdote. Sin embargo, en el exilio no era necesario un sumo sacerdote, porque en el exilio el pueblo no tenía un templo, no presentaba sacrificios, no tenían rituales, porque estaban en medio de un contexto totalmente pagano que adoraban otros dioses. Por lo tanto, su papel de sumo sacerdote no podía ejercerse en ese momento en el exilio. Así que, aunque él era parte del linaje a quien le correspondía el sumo sacerdocio, él no lo pudo ejercer porque vivió en el exilio, y jamás lo pudo ejercer porque murió en el exilio. Pero podemos ver que su hijo vuelve como sumo sacerdote. Y esto es algo totalmente importante, porque Josadac, aunque no ejerció la asignación de sumo sacerdote, fue un puente generacional entre el sacerdocio antes y el sacerdocio después del exilio. Con todo esto en mente, la pregunta a responder hoy es: ¿qué Dios nos quiere enseñar con la vida de Josadac y que se aplique con nosotros hoy? Y te quiero dejar una propuesta de parte de Dios, una respuesta a esto, y es que alguien con el corazón de Josadac es un puente entre generaciones para que el plan de Dios fluya sin buscar una posición. Y te quiero mostrar esto porque, amada iglesia, el Evangelio de Cristo no solamente es creer en Jesús, sino que también es abrazar su plan. Nosotros necesitamos creer en Él y abrazar el plan que Él tiene para la humanidad. Y ese es el Evangelio completo, eso es lo que Dios desea. Entonces, alguien con el corazón de Josadac es alguien que es un puente entre generaciones, que abraza el plan de Dios sin buscar una posición terrenal. Este es el corazón anónimo de Josadac. Esto es a lo que Dios nos está llevando. Amada iglesia, tú no necesitas tener una asignación grande, un papel grande, un título para abrazar el plan de Dios. Josadac no lo tenía y él abrazó el plan de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque por derecho de linaje, Josadac debía ser el sumo sacerdote. Sin embargo, en el exilio no le fue posible realizar esto. Y aunque no se nos habla de forma directa la labor que este hombre hizo en todo este tiempo, podemos conocer su corazón a través de la vida de su hijo, Josué. Aunque no hay detalles específicos, varios elementos contextuales nos permiten hacer unas deducciones razonables.
Y entre estas deducciones razonables que podemos ver en el contexto y en la vida de su hijo, podemos ver que Josadac crió a Josué en el exilio. Josadac había sido parte de la comunidad exiliada de sacerdotes, que conservaba su identidad y linaje incluso en el cautiverio. Y podemos deducir que a pesar de vivir en una cultura pagana, Josadac probablemente educó a Josué en la Torá, las costumbres levíticas y la esperanza de redención. Podemos ver que aunque estaba en un contexto totalmente difícil y él no pudo ejercer su rol de sumo sacerdote, él sí hizo una cosa y fue guiar a su hijo. Fue criar a su hijo educándolo en la Torá, educándolo en las costumbres levíticas, educándolo en la esperanza de redención. ¿Por qué podemos deducir de que su padre lo educó a esto? Porque la fidelidad al sacerdocio se mantuvo. Eso es lo que nos da muestra de que él tuvo que poner una plataforma para Josué. Porque esa fidelidad en el sacerdocio se mantuvo. El hecho de que Josué, hijo de Josadac, esté plenamente preparado para asumir el rol de sumo sacerdote al regresar, sugiere que recibió formación teológica, ritual y levítica de su padre y de algunos otros ancianos en la comunidad exiliada probablemente, quienes preservaron en las tradiciones, que no tenían templo pero buscaron mantener la fe y la identidad sacerdotal. Y fue esto lo que permitió que se restaurara el altar al Señor. Esto lo vemos en Esdras capítulo 3, verso 1 al 3, que dice: a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar al Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Podemos ver que cuando vuelve Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, se une a otros. ¿Para qué? Para levantar el altar al Señor. El altar según como estaba en la ley de Moisés. Entonces, Josadac, aunque él no pudo ver a su padre levantar altar, aunque él no pudo ver a su padre presentar sacrificios, aunque él no pudo ver a su padre ejercer el rol de sumo sacerdote, él cuando vuelve, viene con la capacidad plena para tomar el sacerdocio levítico. Viene con la capacidad plena para levantar altar y saber cómo hacerlo conforme a la ley de Moisés. Él viene con las costumbres levíticas marcadas de cómo levantar altar y ofrecer sacrificio a Dios. ¿Cómo sería posible esto si él no recibió toda esa instrucción? Él no vio un sumo sacerdote de forma práctica de cómo aprender, así que tuvo que aprender a través de alguien que según la costumbre era su padre, su linaje sacerdotal. ¿Y por qué podemos ver todo esto que es tan importante? Y es porque Josué heredó algo más que un linaje. Josué heredó una misión. Su padre Josadac o sus mentores no solo lo educaron en las leyes rituales, sino también en la esperanza mesiánica y en la fidelidad a Dios, incluso en medio de la ruina nacional. Y precisamente eso es lo que permitió que Josué no solo fuera escogido como sumo sacerdote por linaje, sino por elección y asignación divina. Aunque a él le correspondía por linaje de sangre ser el sumo sacerdote, él no es tomado como sumo sacerdote simple y sencillamente por ese linaje de sangre, sino que hay una asignación de parte de Dios para la vida de Josué. Por lo tanto, el corazón de Josué tenía que estar preparado siendo fiel a Dios, por encima de las costumbres, por encima de todo lo teórico que pudo haber aprendido. Él aprendió a amar a Dios y entregarle su corazón, y Dios vio eso. Y es que hay una palabra donde Dios habla acerca de Josué, en Zacarías capítulo 3, verso 1 al 10, que dice: entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba ahí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros ancianos que estaban ahí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina.
Luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas. Mientras el ángel del Señor permanecía cerca, entonces el Señor habló solemnemente a Jesúa y le dijo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Escúchenme, oh Jesús, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes. Ustedes son símbolos de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Miren ahora la joya que he puesto entre Jesús, una sola piedra con 7 facetas, grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. Y en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Y Josué fue parte en este texto de la promesa de Dios. Fue redimido, fue comisionado y fue usado como símbolo de Cristo. ¿Por qué como símbolo de Cristo? Porque la palabra le dice, ustedes son símbolos de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. ¿Quién es este siervo llamado el retoño? Este siervo es Jesús. En Isaías nos dice que Cristo fue aquel pequeño brote verde, aquel retoño que nació en tierra seca. Ese siervo que nos muestra aquí, que era el que había de venir, que es el siervo, el retoño, es Cristo. Y ellos eran símbolos de ese siervo. Ellos, los sacerdotes, eran símbolos del que había de venir. ¿No te parece esto impresionante? Cómo Josué pudo haber tenido no solo el linaje de sumo sacerdote, sino el corazón de sumo sacerdote, si su padre Josadac desde el anonimato no hubiese sido ese puente generacional. ¿Cómo hubiera sido posible de que él hubiera ejercido eso de una forma tan fiel si no hubiera tenido un puente generacional que siguiera ese linaje, no simple y sencillamente como un deber de sangre, sino como un corazón volcado fielmente al Señor? A veces no comprendemos que nuestra asignación a veces parece pequeña, pero aunque parezca pequeña, el fruto que puede dar en las próximas generaciones es algo inimaginable, iglesia. Hace un tiempo atrás escuché la historia de un pastor que contaba un testimonio que hablaba acerca de algo bien similar a esto. Te quiero contar la historia de Edward Kimball. Edward Kimball es un pastor que allá por el año 1855 en Boston no era un gran predicador, no era pastor, no era evangelista, no era profeta. Era simple y sencillamente un hombre temeroso de Dios que enseñaba a un pequeño grupo de adolescentes en su pequeña iglesia. Amada iglesia, te estoy hablando de una persona que era un maestro de escuela dominical para adolescentes en una iglesia muy pequeña en Boston. Kimball era un hombre tímido. Él mismo contaría después que muchas veces sentía nervios para hablar al Señor, pero que había algo dentro de él que lo volcaba a hablar. Y eso que había dentro de él y que lo movía era su amor por Jesús y por las almas. Él tenía un fuerte amor por Cristo y por los demás, por alcanzar a otros. Y por eso él servía a este pequeño grupo de jóvenes con mucho amor. Entre los muchachos de la clase había uno que no mostraba mucho interés espiritual. Había uno que era nuevo en la ciudad y trabajaba en la tienda de zapatos de su tío. Y que iba a la iglesia de forma ocasional y que iba más por obligación que por convicción. El nombre de este joven que iba obligado a este pequeño grupo de adolescentes era Dwight Moody. Un día Kimball sintió una fuerte carga por hablarle directamente a Moody sobre la necesidad de Cristo. Dudó, oró. Dice él que caminó por enfrente de la tienda de zapatos del tío una y otra vez pensando en que quería entrar a hablarle de Cristo a este joven. Pero él tenía miedo y tenía dudas. Pero en un momento Dios lo llenó de valor y él entró. Y fue hasta la parte de atrás de la tienda donde Moody estaba acomodando zapatos. Ahí. Y en ese momento, con una voz temblorosa, le habló del amor de Cristo a Moody. ¿Y sabes qué ocurrió? Ese día, este joven, Dwight Moody, entregó su vida a Cristo. Y desde este momento, este joven se llenó de una pasión por las almas. Se llenó de una pasión por alcanzar a otros. El joven Moody no era educado. Apenas sabía leer bien, hablaba con errores, pero tenía fuego por las almas. Con el tiempo dejó la venta de zapatos y empezó a enseñar también a niños en la calle. Luego empezó a predicar y Dios lo empezó a usar con mucho poder. Con el tiempo puedes ver que este pequeño joven desinteresado fundó escuelas, iglesias, orfanatos y un famoso instituto bíblico que lleva su nombre.
Predicó el evangelio a más de 100 millones de personas en una época sin micrófonos ni internet. En Inglaterra y Estados Unidos multitudes se entregaban a Cristo en las cruzadas, en las campañas de Moody. ¿Puedes ver esto? Lo que Dios empezó a hacer con este joven. Pero la historia no acaba acá. A través del ministerio de Moody, otros hombres fueron impactados y llamados. Wilbur Chapman, un joven evangelista, se convirtió gracias a Moody. Luego Billy Sunday, un beisbolista que se convirtió bajo Chapman, se volvió también evangelista. Billy Sunday predicó en campañas donde se convirtió Mordecai Ham. Y en una de las cruzadas de Mordecai Ham en 1934, un joven de Carolina del Norte entregó su vida a Cristo, y este joven se llamaba Billy Graham, que con el tiempo fue conocido como el evangelista de América. ¿Puedes ver esto? Lo impresionante del fruto. ¿Cómo empezó todo esto? Con un hombre, con un maestro de escuela dominical, con nervios, con temor, sin púlpito, pero con un corazón dispuesto, llamado Edward Kimball. Amada iglesia, tú puedes ser el eslabón anónimo que cambia la eternidad para alguien. Tú puedes ser ese puente anónimo que permite que generaciones entren al plan de Dios y que abracen también ese plan de Cristo para la humanidad. Kimball años después dijo: nunca imaginé que ese joven que apenas prestara atención sería un instrumento para alcanzar millones. Edward Kimball fue un corazón anónimo que permitió ser un puente. No buscó una posición, no buscó un título, simple y sencillamente cumplió su asignación de una forma fiel. No hay una biografía extensa de él. Se menciona su vida y aún resuena su nombre por el impacto que tuvo en Moody, no porque hay una descripción de él de forma exclusiva. Josadak no tiene una biografía extensa o muchos textos bíblicos que hablen de lo que él hizo, pero hoy aún podemos escuchar de él como el padre de aquel que restauró lo que el pueblo había perdido. Hoy podemos escuchar de él como el padre de aquel que volvió a levantar altar, como el padre de aquel que levantó el templo, como el padre de aquel que volvió a tomar las riendas espirituales de Jerusalén y que salieron adelante, porque era alguien que venía con un legado, más que un legado de sangre, un legado en su corazón por agradar a Dios y ser fiel a la asignación. Amada iglesia, no importa el tamaño de tu asignación. Tu objetivo final no es tener muchos seguidores o muchos reconocimientos o muchos títulos. Tu objetivo final únicamente debe ser cumplir tu asignación. Y al final de todo este camino, escuchar aquello que está escrito en Mateo 25:23 que dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Debes cumplir tu asignación y esperar ese momento donde estés con Él cara a cara y puedas escuchar eso de su boca: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, te pondré en más, y entra al gozo. ¿Te puedes imaginar ese momento frente a Jesús? Amada iglesia, te invito hoy, y esta es una invitación de parte de Dios, a ser fiel en lo poco, a ser fiel en lo que parece pequeño, a ser fiel en lo que parece algo que no tiene tanto impacto, pero sin embargo puede ser un puente que abraza el plan de Dios, sin importar una posición, sin importar un título. Iglesia, hay un llamado en el corazón de Dios para esta generación, y no es un llamado a ser influencers, es un llamado a ser fieles desde el anonimato. La fidelidad en el anonimato tiene un peso eterno en Dios. No todos somos llamados a la visibilidad, pero todos somos llamados a la fidelidad. Amada iglesia, no todos somos llamados a estar frente a multitudes, no todos somos llamados a estar en un escenario, pero todos somos llamados a estar en la presencia de Dios y cumplir la asignación que nos ha dado, no importa en qué posición estemos y en qué momento estemos. Amada iglesia, no menosprecies lo poco que Dios te ha dado. Administra bien lo poco, cuídalo, hazlo con fidelidad, cúmplelo con fidelidad, y luego podrás ver cómo Dios te pone a cargo de mucho más. Y esta es la palabra que el Señor hace resonar en mi corazón. No todos somos llamados a la visibilidad, pero todos somos llamados a ser fieles. Si tú quieres ser fiel a tu asignación, si tú estás dispuesto hoy a decirle a Dios: Dios, no importa si mi asignación es el anonimato, yo quiero serte fiel a ti, quiero agradarte a ti, yo te quiero invitar a que cierres tus ojos, que abras tu corazón y que le digas: Padre, gracias. Gracias porque tú nos has visto, porque tú nos has cuidado. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que ha venido de tu mano es bueno, es agradable y es perfecto.
Hoy nos comprometemos con la asignación que nos has dado, Dios. No importa cómo le hemos visto hasta este momento, si es grande o pequeña, perdónanos si hemos menospreciado la asignación. Pero hoy queremos ser fieles a ti. Queremos agradar tu corazón. Espíritu de Dios, tómanos, convéncenos y guíanos más profundo en ti, para poder ser esos puentes generacionales, para poder ser ese impulso a la próxima generación para que te conozca, para poder ser aquella persona que abraza tu plan sin importar una posición o un título. Amado Dios, la mejor posición y título que podemos tener es como tus hijos. Y hoy te pedimos de que pongas esta convicción en nosotros, que podamos ser fieles, así como tú nos has mostrado que eres fiel. Tómanos, Espíritu de Dios, enséñanos y guíanos a toda verdad siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que es esto, amada iglesia, es una invitación de Dios para ser fiel en lo poco, para ser fiel a tu asignación, para agradar el corazón de Dios sin importar una posición o un título. Porque Dios te ve y no importa en qué momento, en qué posición Dios te tenga en este instante, Dios ve tu servicio y no hay nada que pase desapercibido para Dios. Así que continúa dando pasos, continúa avanzando, aunque parezca que nadie te ve, hay uno que te ve, y aquel que te ve se alegra al verte ser fiel a tu asignación. Así que te invito a continuar firme, a dar pasos firmes, a continuar haciendo la obra del Señor. Y no importa dónde estés, debes saber de que Dios espera que seamos corazones anónimos, que abracen su plan sin importar la posición. Sin más, amada iglesia, nos vemos en un próximo episodio. Que el Señor te bendiga.